Mi nombre es Jessica Ramos, soy trabajadora social de Provivienda y compañera del programa Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes. Este programa tiene sede en Canarias, Cataluña y Madrid y está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y en el caso específico de Cataluña por la Generalidad de Cataluña. Aunque tenemos sede en estos tres puntos, damos cobertura a todo el territorio nacional y tiene una trayectoria, de más de 10 años. Los ejes de actuación son las charlas de sensibilización y concienciación, el asesoramiento técnico a agentes comunitarios, apoyos en redes comunitarias, la atención jurídica y social a las personas que han sufrido discriminación residencial por motivo de origen, que contactan con nosotras a través del buzón que tenemos en nuestra página web, donde además podrán encontrar informes que hemos publicado otros años y protocolos de actuación y demás. Por último, hay un eje que es de incidencia, donde destacamos que Provivienda forma parte de la Alianza de la Igualdad de Trato y No Discriminación, que está formada por 14 entidades. Esta alianza promovió la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que fue aprobada en 2022 y actualmente es supervisada por este equipo. Para que conozcan un poquito más la entidad, comentarles que Provivienda nace en 1989 para que todas las personas disfruten del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones, dando respuesta a necesidades residenciales, especialmente a personas que se encuentran en mayor dificultad. Estamos presentes en 14 comunidades autónomas y se desarrollan diferentes programas, entre ellos el de promoción de la no discriminación residencial. La estructura de la presentación de hoy consta de dos partes, ¿vale? Vamos a comenzar con las compañeras del programa que presentan las conclusiones del informe, para posteriormente dar paso a un panel de lujo formada por un experto y expertas en la materia, con la que haremos una aproximación a su experiencia profesional y nos acompañarán finalmente en una mesa de diálogo, donde ustedes podrán hacer preguntas sobre los temas abordados. Quiero recordarles que las preguntas nos gustaría que las hicieran en la opción preguntas y respuestas y no en el chat, ¿vale? Para así poderlas tener identificadas y hacerlas llegar a las ponentes. Sin más dilación, yo voy a dar paso a mis compañeras Virginia Galván, trabajadora social, y Miguel Ruiz, abogado del programa de promoción de la no discriminación residencial de la población inmigrante, para que den presentación a las conclusiones del informe. Buenos días, muchas gracias, Jessica. Y nada, bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotras. Voy a compartir la presentación que tenemos preparada. Espero que lo veáis correctamente, ¿vale? Bueno, pues nada, como ya ha comentado Jessica, el informe, bueno, pues ha sido realizado por el equipo técnico del programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes, ¿vale? Este programa está enmarcado dentro de la línea de reparación frente a las situaciones de discriminación residencial. Y bueno, pues lo que pretendemos desde hace ya más de 10 años es que el derecho a la no discriminación y a tener una vivienda digna y adecuada, bueno, pues se hagan efectivos y reales, ¿no? Por eso, bueno, pues intentamos trabajar de forma activa para eliminar los prejuicios y estereotipos racistas y xenófobos que bueno, pues afectan negativamente, como en muchísimos ámbitos, y en este caso en el acceso y mantenimiento a la vivienda de la población migrante. Aquí podéis ver bueno, pues un índice más o menos de los temas que vamos a tratar, ¿vale? Pero bueno, seremos breves y espero que a menos. La realización de este informe, como en años anteriores, también forma parte de las actuaciones que llevamos a cabo desde el programa, ¿no? Y en este año en concreto, bueno, pues nuestro objetivo general ha sido el de crear una primera conexión entre los delitos de discriminación residencial por motivos étnico-raciales y la justicia restaurativa, bueno, pues como herramienta de reparación de los mismos. Como ya sabéis, la discriminación por motivos étnico-raciales, bueno, pues engloba todas aquellas discriminaciones sufridas por personas migrantes o racializadas y, bueno, pues en el ámbito del acceso o mantenimiento de la vivienda, ¿no? Y que además, bueno, pues estas discriminaciones lo que hacen es que alcanzar una situación de estabilidad y seguridad inmobiliaria, bueno, pues realmente sea algo imposible, ¿no? Además de que provoca que, bueno, pues que muchas de estas personas realmente terminen viviendo en hogares que no están adecuados, ya sea por el estado de los mismos o por el tamaño, ¿no? Por estar viviendo en condiciones de hacinamiento.
Muchas de las víctimas de discriminación residencial realmente nunca llegan a denunciar, ¿vale? En primer lugar, porque demostrar que no se te permite alquilar un piso por cuestiones racistas realmente no es nada fácil. Y en segundo lugar, porque por norma general, y aun aportando pruebas, bueno, pues realmente nuestro sistema no llega nunca a reparar el daño que se nos ha causado. Por esto, bueno, pues hemos creído necesaria la búsqueda de procedimientos nuevos, ¿no? y de métodos alternativos que permitan a las personas discriminadas, bueno, recuperar un poco la confianza en el sistema. Creemos además que es fundamental, ¿no? Que los procesos judiciales aborden la reparación del daño desde una perspectiva más amplia, ¿no? Que la mera compensación económica individual, puesto bueno, creemos que la discriminación realmente genera heridas que el dinero no puede sanar. Todavía en nuestro país no existen experiencias de aplicación a procedimientos penales o administrativos de discriminación residencial por motivos étnico-raciales, pero bueno, el enfoque restaurativo sí que se está incorporando al trabajo diario de las entidades sociales. Además, bueno, esta herramienta puede ser clave en la resolución de conflictos relacionados con la discriminación residencial, ¿no? Ya que se sitúa en el centro de la resolución de conflictos, de la resolución del daño, ¿no? Generado a las personas discriminadas, ¿no? Y aparte, bueno, pues beneficia a la persona afectada y da la oportunidad a los victimarios de transformar los estereotipos y prejuicios que han causado el hecho, ¿no? Añadiendo además bueno, pues la incorporación de la dimensión comunitaria que hasta ahora pues estaba al margen. Y bueno, para conseguir una primera aproximación y conocer un marco general sobre los procesos restaurativos, hemos realizado una exhaustiva exploración bibliográfica de informes, de estudios, y bueno, de esta manera hemos conseguido un amplio marco sobre el desarrollo reciente de esta intervención y sus implicaciones, ¿no? Además, bueno, pues hemos realizado un análisis jurídico del marco normativo, tanto internacional, nacional y autonómico, bueno, pues para conocer los fundamentos que permiten incorporar el enfoque restaurativo a los procedimientos penales y sancionadores. Pero uno de los pilares en el estudio realmente ha sido la realización de entrevistas. Bueno, y es en este punto donde nos gustaría agradecer la colaboración de todos los profesionales que han participado de estas entrevistas, ¿no? De manera desinteresada. Y bueno, pues que al final nos han aportado la visión más profesional a partir de su experiencia en los diferentes ámbitos, ¿no? Cada uno en los suyos. Y bueno, hemos de decir que una de las principales dificultades en la elaboración del informe ha sido bueno, pues la falta de referencias cercanas y concretas de los procesos restaurativos en el ámbito pues de la discriminación residencial, que era en el que nos centrábamos. Sin embargo, bueno, pues entidades como SOS Racismo y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña sí han realizado un esfuerzo por acercar el informe restaurativo a casos de delitos de odio y el ámbito de la discriminación, y lo que nos ha supuesto realmente pues una muy buena base sobre la que crear camino, ¿vale? Bueno, a través de todos estos materiales hemos podido dar los primeros pasos para la elaboración del documento, ¿no? Pero para comenzar a entender los procesos restaurativos hemos tenido que compararlos con los sistemas de justicia penal, digamos, más aceptados bueno, que básicamente se centran en aplicar la ley, ¿no? Evaluar la culpa y administrar castigos. Estos sistemas realmente bueno, pues se alejan de la idea de ser procesos rehabilitadores y de reinserción, tanto para la persona ofensora, ¿no? De igual manera que se olvida de la persona ofendida, la cual, hemos de decir, que en algunas ocasiones bueno, pues, se ve inmersa en una victimización secundaria, ¿no? Gracias a que las fases del proceso a los que estamos acostumbrados pues, obligan realmente a las víctimas a revivir una y otra vez las experiencias discriminatorias. Y bueno, como podéis ver en la diapositiva, resulta evidente la diferencia entre la justicia punitiva y la justicia restaurativa, ¿no? Sobre todo en que la justicia restaurativa bueno, pues pone sobre todo el foco en las partes implicadas, ¿no? Pues, que son las víctimas, los ofensores y la comunidad, y en la reparación del daño. A contraposición de la justicia punitiva, que bueno, pues básicamente se centra en la búsqueda de castigos sin tener mucho en cuenta cómo pueden afectar a las partes implicadas.
Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, a través de este informe lo que hemos pretendido es defender una posición complementaria entre ellas, ¿vale? De esta manera se propone la justicia restaurativa como cambio de un enfoque retributivo en el que el delito se paga de una manera justa, a pasar a un enfoque restaurativo en el que se pueda reparar el daño ocasionado a una persona o comunidad. Ted Wachtell explica con el siguiente gráfico las tipologías de la justicia restaurativa. Lo presenta como un proceso donde participan las partes interesadas, ¿no? Atendiendo a sus necesidades para determinar la mejor manera de reparar el daño. Según el grado de implicación y de necesidades de las partes, así se definirá el grado en parcialmente, principalmente o completamente restaurativo. Este autor, bueno, pues también hace referencia a dos tipos de enfoques en las prácticas restaurativas. Por un lado estaría el enfoque proactivo, centrado básicamente en forjar relaciones y desarrollar una comunidad, y además estaría el enfoque reactivo, que estaría más centrado en reparar el daño y restaurar las relaciones. También mantiene que, bueno, que el éxito realmente de las prácticas restaurativas estaría en realizar una intervención trabajando estos dos aspectos de manera conjunta. Y bueno, dentro de las características que pueden resumir los procesos restaurativos, podemos destacar que dichos procesos no se podrán llevar a cabo sin la participación voluntaria de todos los implicados, ¿vale? Esto sería básico. Y además, estos procesos serán guiados por profesionales especializados, ¿vale? Que además no podrán imponer acuerdos o soluciones, ¿vale? Y que serán también los encargados de llevar a cabo un trabajo previo, ¿no? Con cada una de las partes involucradas antes de llevar a cabo cualquier tipo de actuación conjunta. En los procesos restaurativos no siempre tienen que estar involucrados de manera presencial víctima y victimario, bueno, pues porque no se pueda, porque no sea conveniente, por mil razones, pero sí se podrán realizar encuentros, ya sean indirectos, o se pueden hacer con otras víctimas, ¿vale? Y en este sentido, y como ya hemos comentado anteriormente, víctima y ofensor no son las únicas partes que pueden estar implicadas en el procedimiento, ¿no? Porque la justicia restaurativa da la posibilidad de que la comunidad pueda aportar su visión como afectados, y además engloba a la comunidad desde un concepto, bueno, pues muy amplio. Tenemos que tener en cuenta que cada experiencia y situación es única, ¿vale? Y así tendrá que ser cada intervención, ¿no? De esta manera, bueno, pues se debería actuar siempre con el foco puesto en las causas y no solo en las consecuencias, ¿vale? Enfocarnos en el daño causado y en cómo cada persona afronta la situación de manera personal e individualizada. Es por ello que los profesionales especializados en procedimientos restaurativos, bueno, pues determinarán en cada caso cuáles de las herramientas disponibles serán las más adecuadas, ¿no? Dependiendo, pues, de las características y necesidades del caso concreto. De esta manera, bueno, pues pueden optar por herramientas como las reuniones entre víctima y ofensor, las conferencias restaurativas o los círculos. Y bueno, hemos visto necesario hacer una diferenciación entre el enfoque restaurativo y la mediación, ya sea tanto en la definición como en la utilización de diversas técnicas, los participantes, ¿vale? Hay diferenciaciones, y en el informe, bueno, pues les podréis ver de manera más desarrollada, ¿no? Podréis ver esta comparativa de manera más desarrollada. Pero sí que nos gustaría hacer hincapié en una de las diferencias, digamos, básicas, ¿no? Y es que en el objetivo principal de la mediación es llegar a un consenso entre las partes, ¿no? Y para ello, bueno, pues ambas partes deben de llegar al procedimiento, digamos, en igualdad de condiciones, al mismo nivel, ¿vale? Además, la responsabilidad del conflicto recae en ambas partes, ¿no? A partes iguales, digamos. Sin embargo, para comenzar un proceso restaurativo, sí que es cierto que la parte ofensora debe aceptar su responsabilidad, ¿no? Debe aceptar que ha cometido un hecho delictivo, ¿no? Y además debe demostrar, digamos, activamente su intención de reparar el daño, ¿vale? Para poder empezar con ese proceso. Y además, bueno, pues
cabe destacar la diferencia formativa de los profesionales de la justicia restaurativa, ¿no? Como sabemos, bueno, pues en la mediación se exige estar en posesión de un título oficial, ¿no? Tienes que tener un mínimo de formación específica en mediación. Sin embargo, esto no ocurre en los procesos restaurativos. Y bueno, por mencionar algunos de los beneficios que reporta la justicia restaurativa, podríamos destacar la posibilidad de conectar a víctimas, ¿no? que se hayan visto involucradas en situaciones similares y bueno, pues que aportarles, digamos, un espacio donde poder compartir pues experiencias, ¿no? Vivencias, etcétera. Y bueno, pues de esta manera, digamos que se puede permitir continuar caminando hacia la recuperación, ¿no? Y el cambio de forma conjunta, el poder pasar de víctima a superviviente, ¿no? Además, bueno, la participación en estos procesos puede ayudar a reconocer el hecho delictivo de forma colectiva, ¿no? De esta manera, bueno, pues concienciar de la necesidad de la realización de denuncias en situaciones de discriminación residencial, bueno, pues puede mejorar, ¿no? Digamos que nos puede facilitar esa labor. Esto, bueno, pues podría ser un comienzo en la erradicación de la normalización de la discriminación residencial, ¿no? Porque muchas de las víctimas de esta discriminación realmente tienen tan asumida su condición de ciudadanos de segunda que bueno, la discriminación residencial forma parte de su día a día y la asumen, ¿no? La normalizan. Y bueno, de esta manera entendemos que podría acabar con este pensamiento, ¿no? Y bueno, estos realmente son solo algunos de los ejemplos de beneficios que nos puede aportar la justicia restaurativa, pero no debemos olvidar que el procedimiento realmente, al estar centrado en la persona, los beneficios, bueno, pues serán diferentes y específicos de cada caso, ¿no? Y puede haber tantos beneficios como personas implicadas en los procesos. Bueno, para ir terminando, ¿vale? Sí que nos gustaría comentaros las estrategias previas a la justicia restaurativa. Ya hemos comentado que en España no existen experiencias previas de justicia restaurativa relacionada con la discriminación residencial, pero sí que es cierto que los procesos restaurativos surgieron a partir de 2005, pero en el ámbito penitenciario, ¿vale? Posteriormente, y esto seguro que muchas y muchos lo recordaréis, se han llevado a cabo algunos procedimientos a través de encuentros entre víctimas de ETA, ¿vale? Y los condenados por actos terroristas en nombre de esta organización, ya desvinculados de ella y expresamente involucrados en la reparación del daño. Y bueno, pues nada, comentaros realmente que ya poquito, que actualmente a nivel autonómico hay varias comunidades que han implantado marcos reguladores propios para el desarrollo de servicios de justicia restaurativa, ¿vale? Desde 1998, por ejemplo, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, bueno, pues empezó a trabajar con programas piloto de mediación y reparación en jurisdicción penal. Y bueno, actualmente cuentan con un programa marco de justicia restaurativa que contempla los distintos aspectos a tener en cuenta. En Euskadi también cuentan con la Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa y, por su parte, el Parlamento de Navarra ha aprobado hace muy poquito la Ley Foral de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas Comunitarias. También en Castilla y León existe un servicio de justicia restaurativa creado en 2004, ¿vale? Gracias a la implicación de entidades privadas que presta servicio en los juzgados de Burgos con el apoyo de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y bueno, pues por mi parte realmente ya estaría todo. Solo agradeceros vuestra participación y espero que el informe os resulte de interés. En este punto os dejaría con Miguel, ¿vale? Que cuando quiera pues puede empezar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y a todas. Es un placer estar con todas ustedes y la verdad que es muy bonito ver que este tema genera tanto interés y que son tantas las personas
que están hoy aquí con nosotros para aprender conjuntamente de la justicia restaurativa y cómo este enfoque puede ayudar a sanar algunas de las heridas que genera el racismo en el acceso a la vivienda. En los próximos minutos voy a tratar de responder varias preguntas que nos planteamos en el informe. La primera de todas es si existe un marco normativo suficiente para aplicar la justicia restaurativa. La segunda pregunta sería si esta experiencia que ha nacido y ha crecido, sobre todo en el ámbito penal, se puede trasplantar al ámbito administrativo y por qué, ¿no?, de esta intención. Cuando hablamos de procedimiento administrativo sancionador nos referimos a procedimientos ante denuncias que se plantean, por ejemplo, en oficinas de consumo, en oficinas de igualdad de trato y no discriminación, en consejerías de vivienda. Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera, si es que existe un marco normativo suficiente, si es que se puede llevar al ámbito administrativo, trataría de buscar qué formas de implementación serían quizás las más adecuadas en función del tipo de discriminación. Sobre la primera pregunta, si existe un marco normativo suficiente, a nivel internacional, por ejemplo, cuando hablamos de la reparación del daño, que es una cuestión que está muy ligada al enfoque restaurativo, vemos, por ejemplo, que los principios y directrices de las Naciones Unidas nos hablan de que no hay una única forma de reparar el daño, sino que normalmente va a ser una combinación de distintas formas. Por ejemplo, la restitución, que es tratar de devolver a la persona en el estado que se encontraba antes de la violación de derechos que ha sufrido, la indemnización, que sería una suma económica proporcionada al daño que se ha generado, pero que muchas veces no va a ser suficiente porque el dinero puede cubrir determinados daños, pero no otros, y esto sobre todo va a ir en función de las necesidades de cada una de las víctimas y de la magnitud del daño. La rehabilitación también es una forma de reparar el daño y muchas veces va a pasar por quizás una terapia, un acompañamiento psicosocial. La satisfacción y el reconocimiento también son cuestiones muy importantes. Es importante que se diga la verdad, que se reconozcan los hechos discriminatorios para que la víctima se pueda sentir de alguna forma acompañada. Y por último están las garantías de no repetición. No solo es suficiente para reparar el daño con todas estas cuestiones, sino que de alguna forma tiene que haber un compromiso por el agente discriminador, ya sea un agente privado o el Estado, de no volver a repetir este tipo de situaciones. Además, ya entrando de lleno en la materia, la normativa internacional, regional, de la Unión Europea, todas ellas tienen principios, directrices, recomendaciones, donde de forma muy detallada establecen qué principios y garantías se deben de seguir para aplicar estos procesos con enfoque restaurativo de forma adecuada. Resumiendo, hay varias cuestiones como que el enfoque restaurativo, los procedimientos, se pueden iniciar en cualquier etapa del proceso, que tiene que haber un consentimiento libre e informado de las partes, que tiene que haber un acuerdo entre la víctima y la persona victimaria sobre los hechos básicos del delito, como comentaba Virginia. O sea, es el paso indispensable para poder empezar a reparar el daño y generar un diálogo, este reconocimiento del, del delito o de la infracción administrativa. Y es importante tener en cuenta la desigualdad de posiciones que se pueden generar. El derecho a la información es fundamental, ahí juega un papel clave que haya un asesoramiento letrado para decir qué consecuencias acarrea el procedimiento, y evidentemente la traducción y la interpretación también van encaminadas a que sea un consentimiento libre e informado de las partes en el proceso. Y además estos principios, estas recomendaciones, las directivas, hablan de que sería adecuado que los estados adopten una base legislativa para concretar distintos aspectos de la justicia restaurativa. Si nos vamos ya al ámbito nacional, observamos, sobre todo en el ámbito penal, que la Constitución española, por ejemplo, habla de que las penas privativas de libertad
deben orientarse hacia la reeducación, hacia la reinserción social, y por ahí nosotros creemos que el enfoque restaurativo puede jugar un papel muy importante en la transformación de la experiencia, tanto para las personas victimarias como para las víctimas, como para la comunidad, como para las propias administraciones públicas. Eh, esta referencia a la Constitución española de la justicia restaurativa después ha tenido ecos, por ejemplo, en la normativa reguladora de la responsabilidad penal de los niños, niñas y adolescentes, después en el Estatuto de la Víctima del Delito, y más allá de los marcos regulatorios de los servicios de justicia restaurativa de los que hablaba mi compañera Virginia, recientemente, que también lo comentaba, la Ley Foral 4/2023 de Navarra, de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas Comunitarias, generaba un marco, sobre todo en el ámbito penal, para aplicar este tipo de procesos. Por lo tanto, observamos que en el ámbito penal existen herramientas que tienen unos efectos concretos que pueden ir desde generar atenuantes a la suspensión de las penas, a la extinción de la responsabilidad penal en determinados casos, a una valoración positiva de indultos o determinados permisos penitenciarios que pueden pasar normalmente por programas de justicia restaurativa, pero también a través de programas formativos, por ejemplo, sobre igualdad de trato y no discriminación. Por lo tanto, decíamos, existe un marco regulatorio que permite aplicar la justicia restaurativa, y la prueba más concreta es que ya se viene aplicando, como nos podrán explicar después las panelistas, ¿no?, de qué forma se está aplicando, pero también es verdad que se podría generar todavía un marco regulatorio más extenso. La norma foral que les comentábamos de Navarra viene a ocupar un poco ese espacio. El anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que se ha hablado de ella esta legislatura, aunque por ahí se ha quedado, también venía a ocupar ese espacio. Por lo tanto, si existe, se podría mejorar. Y ya hablando de la normativa administrativa, de si se puede trasplantar el esqueje de la justicia restaurativa del ámbito penal al ámbito administrativo, la primera pregunta que surge es el motivo por el que nos planteamos esto. Una primera razón tiene que ver con el principio de la última ratio del ordenamiento penal. Para nosotros, ir a los juzgados, ir al ordenamiento penal, tendría que ser siempre la última solución. Creemos además que con las nuevas normas que se han ido aprobando en los últimos años en materia de igualdad de trato y no discriminación, la normativa administrativa se encuentra mejor encajada y recoge mejores garantías que en el ámbito penal. El rol de la víctima en el procedimiento nos parece que puede tender a una menor revictimización, porque en lo que es la fase de instrucción, de investigación, no es necesario un testimonio verbal de la víctima, ni la víctima se va a tener que encontrar con el victimario, si no lo desea, y por lo tanto todo va a ser una fase escrita, que en este sentido puede facilitar también a que la víctima se sienta más cómoda. Y por último, en el ámbito de la discriminación residencial, que es el ámbito que aborda este informe, veíamos que en el ámbito penal faltan antecedentes, por ejemplo, de agencias inmobiliarias que hayan sido penadas por discriminar. Y en cambio, en el ámbito administrativo, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha puesto 2 sanciones. Sabemos, desde Provivienda y desde otras entidades, que hay muchas más en otros territorios que se están investigando y que pueden acabar con sanción, y por lo tanto creemos de alguna forma que es la vía adecuada para continuar, sin menoscabo de que por la vía penal se puedan llevar otros casos y que también es una vía adecuada, pero sí que creíamos interesante ampliarlo. ¿Existe un marco normativo en el ámbito administrativo que permite aplicar esta herramienta, este enfoque restaurativo? Nosotras creemos que sí. Por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ya nos habla de que se pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios dentro del procedimiento. Da, por decirlo de alguna forma, flexibilidad a las administraciones. Y esto se ha aplicado, por ejemplo, en casos de acoso inmobiliario desde el Ayuntamiento de Barcelona para llegar a acuerdos de reparación del daño fuera de lo común que han tenido, de alguna forma,
algo de enfoque restaurativo y por lo tanto esta previsión ya abre la puerta a determinados acuerdos y pactos, pero es que además toda la normativa estatal y autonómica que permite denunciar y sancionar la discriminación residencial, hablamos a nivel estatal, por ejemplo, de la ley de extranjería, de la ley de igualdad de trato y no discriminación, que como comentaba Jessica, fue promovida por la Alianza por la Igualdad de Trato y No Discriminación y participamos en su negociación. A nivel de normativo de consumo también se puede denunciar. A nivel autonómico es muy interesante porque Cataluña, por ejemplo, cuenta con la ley del derecho a la vivienda, la ley de igualdad de trato y no discriminación. Valencia y Euskadi en sus respectivas leyes de vivienda también permiten denunciar y sancionar. Y la ley foral de Navarra de lucha contra el racismo y la xenofobia, junto con la ley foral que les comentaba anteriormente, todas estas tienen algunos elementos de reparación del daño o de enfoque restaurativo que nos permiten pensar que sí se puede aplicar también en el ámbito administrativo. Algunas de estas herramientas pasan por un mandato explícito a la preferencia por la mediación o las prácticas restaurativas y comunitarias. En otros casos se señala muy concretamente el deber de reparar el daño y no solo el deber de reparar, sino que las administraciones públicas, véase el ayuntamiento, la oficina de igualdad, la oficina de consumo, cuando resuelvan sobre si ha habido o no discriminación y la sanción correspondiente, además van a tener que fijar la forma concreta en que se va a reparar este daño. Además, algunas normas señalan la presunción del daño moral. Por lo tanto, si se establece que se ha generado, se ha ocurrido una discriminación, la presunción del daño moral no se va a tener que demostrar, se va a presumir. La graduación o la condonación de la sanción también se va a vincular a la reparación. En otros casos, la reparación puede ayudar a levantar la inhabilitación que puede pesar, por ejemplo, sobre una agencia inmobiliaria que haya discriminado. Y por último, también se pueden sustituir las sanciones por medidas alternativas. Por lo tanto, vemos que hay distintas medidas que deben ponerse en paralelo a otras garantías que creemos que sin las cuales no tiene sentido hablar de enfoque restaurativo porque son premisas básicas. La primera, y que desafortunadamente no se está cumpliendo en la mayoría de procedimientos administrativos sancionadores, es que la víctima o la persona afectada debe tener la legitimación individual y la condición de persona interesada. Esto básicamente significa que se le debe notificar el inicio de la apertura del procedimiento, que en todo momento se le debe expresar que se inicia el plazo para presentar alegaciones, que pueda presentar pruebas en cualquier momento, es decir, que se le escuche como parte en el procedimiento. Esto no está sucediendo en muchos casos, es una batalla que tenemos las entidades que nos dedicamos al asesoramiento en casos de discriminación, y esta es una premisa básica. Traducción e interpretación, como comentábamos antes, tener en cuenta esta desigualdad socioeconómica que se puede dar entre los distintos actores. Y por último, también fundamental, y esto ya lo ha repetido el defensor del pueblo en numerosas ocasiones y organismos internacionales, que la situación administrativa irregular de una víctima no puede dar en ningún caso lugar a un expediente sancionador de expulsión. Por lo tanto, estas son cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, decíamos, existe un marco jurídico a nivel penal. A nivel administrativo le vemos sentido a poder ampliarlo al ámbito administrativo sancionador y además se cuentan con herramientas jurídicas. Es verdad que se podría ampliar también el marco normativo, pero contamos con estas herramientas. Y ahora vamos a la cuestión fundamental. Todas estas cuestiones que les explico están desarrolladas con mucho más detalle en el informe, pero ¿cómo implementamos esto en los casos de discriminación residencial? A nivel general, antes de entrar a valorar los casos concretos, observamos pues lo que constataba Virginia, que al menos en potencia, y es verdad que, que- que- que nosotros somos ingenuos y queremos creer que esto puede ser así, es que al menos en potencia se pueden eliminar o reducir los prejuicios y estereotipos que se encuentran en la raíz de dichas conductas gracias al enfoque eh, restaurativo. Y creemos
que puede haber un efecto multiplicador si se transforman conductas de los agentes, las conductas de los agentes inmobiliarios. ¿Por qué? Porque estos agentes controlan hasta el 80% de la oferta de viviendas del mercado de alquiler, por ejemplo. Y por lo tanto, transformar determinadas conductas puede ayudar a transformar la situación, por ejemplo, del racismo inmobiliario. Además, como comentaba también Virginia, creemos que tiene que ser un enfoque complementario al de la justicia punitiva, aunque sin descartar en determinados supuestos un enfoque sustitutorio, si así lo aconsejan las circunstancias. Que esta es un poco también la racionalidad de la justicia restaurativa. Hay que ver qué circunstancias existen en cada caso, hay que estar muy centrado en las necesidades de las víctimas, porque ellas son las que nos van a decir en primer momento si tienen interés, si estos procesos les pueden generar beneficios, si están preparadas. Y por último, no tiene va a costar mucho incorporar estos procesos restaurativos sin la ayuda de las administraciones públicas, que cuentan con herramientas para aplicar la justicia restaurativa, pero que creemos que tiene que ser un enfoque transversal para que no apliquen, por ejemplo, la graduación de la sanción sin que se genere un proceso restaurativo suficiente, porque no sería una cuestión restaurativa en sí, sino que se tiene que aplicar con estos procesos eh, con más detalle y con más mimo. Si nos vamos a los casos concretos, la forma que seguramente más conocemos de discriminación residencial es la del racismo inmobiliario. Esta discriminación directa o racismo inmobiliario nos habla de discriminaciones que se da, situaciones de desventaja a una persona, una familia, em, por un motivo prohibido de discriminación. Nosotros nos centramos habitualmente en el origen racial, pero que se puede aplicar a otras esferas de la discriminación, a otros motivos de la discriminación, y como puso de manifiesto el informe de Salquila de racismo y xenofobia en el mercado de alquiler, es una cuestión que desafortunadamente en España ocurre muchísimo. La mayoría de agencias inmobiliarias aceptan instrucciones para discriminar de los propietarios. Aquí tienen las cifras, que son alarmantes y que después con otros informes que se han realizado por parte de otras entidades se han constatado y se han visto reafirmadas, y por lo tanto esta semana en que hemos visto todo el revuelo de los insultos racistas del caso de Vinicius, por ejemplo, se ha observado, se ha puesto en manifiesto evidentemente ese contrato racista que existe. En este tipo de situaciones creemos que es posible y que es interesante, en función de las circunstancias, iniciar procesos restaurativos como interlocuciones, juntas, círculos. Y esto va a depender, por ejemplo, de si es un caso aislado de racismo inmobiliario en una determinada localidad, que como les decía, va a ser extraño. Una cosa es que nos llegue un caso puntual y otra cosa es que sea una cosa puntual por este sustrato cultural racista de nuestra sociedad. En este caso, si fuera una cosa puntual, se pueden llevar a cabo diálogos, conferencias. Por el contrario, en casos en que tengan una dimensión más colectiva, más comunitaria, que nos lleguen muchos casos, sería interesante un enfoque más proactivo y pensar en esta perspectiva comunitaria, generar círculos. Y aquí queríamos hablar de un caso muy interesante de Olot, que es verdad que no se generó a través de un procedimiento administrativo sancionador, pero sí que el Ayuntamiento de Olot, un pueblo, por cierto, muy bonito, en la provincia de Girona, en La Garrocha, ante distintas quejas que llegaban al ayuntamiento, lo que generaron fue un proceso participativo, comunitario, de diálogo entre los distintos agentes implicados en el problema del racismo inmobiliario, con asociaciones de vecinos, asociaciones de personas de origen migrante, los propios técnicos del ayuntamiento, los agentes inmobiliarios, para realizar un diagnóstico, hacer recomendaciones y ahora están en fase de supervisión. A nivel más individual, creemos que es importante poner de manifiesto que existen situaciones en que las agencias inmobiliarias aceptan este tipo de instrucciones de discriminar por motivos económicos y que los prejuicios vienen de la propiedad. Por lo tanto, vamos a tener que intentar incorporar a ambas partes, y los acuerdos de perspectiva individual para reparar el daño pueden pasar, por ejemplo, con una experiencia
en la que participamos como Provivienda, intermediando en que una persona víctima de discriminación residencial en Reus, lo que generó fue, después de mediar, que la agencia inmobiliaria, por un lado, aceptara los hechos, los reconociera, que había discriminado, que indemnizara con 4.000 euros a la víctima, que realizara un curso que impartimos nosotras para formarse en materia de igualdad de trato y no discriminación, y actualmente, en esta perspectiva de garantías de no repetición, está generando un protocolo de no repetición y de prevención de las situaciones de discriminación. A nivel de acuerdos de perspectiva comunitaria, también creemos que es importante la formación y la sensibilización de todo el sector inmobiliario de la localidad, así como el establecimiento de programas de supervisión y de no repetición de la discriminación a nivel municipal o regional. Y esto se puede implementar tanto a nivel penal como administrativo. En cuanto a la discriminación indirecta, que son prácticas neutras, que tienen una repercusión desproporcionada sobre determinados colectivos históricamente discriminados. Si algunos de ustedes estuvieron el año pasado, se acordarán que en la presentación del informe que describíamos cómo la Comunidad de Madrid discrimina a las personas extranjeras que solicitan vivienda pública, como ven en los datos de pantalla, en que una mayoría de personas extranjeras eran solicitantes de vivienda pública, pero acababa siendo una minoría en cuanto a las personas que recibían las viviendas. Aquí creemos fundamental la participación de la administración pública, si es el agente discriminador, que esta representación de la administración pública tiene que ser no solo del personal técnico, sino evidentemente de los responsables políticos, y que se necesita establecer garantías de no repetición. Para ello es fundamental modificar las prácticas o normas discriminatorias, así como el establecimiento de mecanismos de monitoreo y supervisión del funcionamiento de la administración pública en cuanto a la discriminación. En casos de acoso discriminatorio, que creo que me imagino que muchas ya conocerán en qué consiste, pero son situaciones en que una persona realiza un trato intimidatorio, hostil, degradante, humillante, movido por un motivo discriminatorio, como puede ser el racismo, para generar que se vaya de la vivienda o para que no pueda disfrutar de los espacios comunitarios. Por ejemplo, se dan muchas situaciones a nivel de edificios, entre distintos vecinos, y en este sentido, a nivel administrativo sí que va a haber una imposibilidad de sustituir las sanciones por su gravedad, porque son infracciones muy graves. Y creemos que muchas veces los encuentros se van a poder dar con personas victimarias subrogadas, porque la víctima puede estar muy conmocionada o el victimario no puede desear este proceso restaurativo. Y creemos que es muy importante iniciar la justicia restaurativa en fases tempranas del acoso, por una cuestión sencilla. Si no se actúa al principio, se pueden dar dos situaciones que no son deseables. Por un lado, que la víctima, ante la dilación de los procedimientos, sea penales o sancionadores, abandone el domicilio porque no aguanta el acoso al que se le está sometiendo, o que el juzgado establezca medidas de alejamiento de la vivienda y por lo tanto sea el victimario el que tenga que abandonar la vivienda. Y aplicando, si tuviéramos que aplicar la justicia restaurativa a nivel de segregación residencial, que la segregación residencial básicamente son municipios, barrios, distritos, en que hay una falta de servicios públicos, servicios en general, en comparación con otros barrios, y el único hecho diferencial es la preponderancia de colectivos históricamente vulnerables, como personas migrantes o personas de etnia gitana. Es verdad que muchas veces no se generan procedimientos administrativos sancionadores o no se generan procedimientos penales. Es verdad que, por ejemplo, ahora está el caso de la Cañada Real en el Comité Europeo de Derechos Sociales, que no es un caso puramente de segregación residencial, pero sí que está ligado de alguna forma. No existen estos procesos normalmente, pero sí que creemos que se deberían aplicar procesos con que tengan este enfoque restaurativo y comunitario. Por lo tanto, estas son pinceladas de cómo se debería aplicar. Evidentemente, esto requiere una primera aproximación, requiere de diálogo, requiere de tejer alianzas entre administraciones públicas, comunidades y demás. Y ahora ya brevemente, para dar paso a la parte más interesante, que va a ser la de las ponentes, que es un panel de lujo, las conclusiones serían, primero de todo, que hay un potencial transformador y beneficios potenciales para víctimas, victimarios, comunidades y administraciones públicas,
que es importante la necesidad y liderazgo de la administración pública y que colabore con otras administraciones públicas que tengan competencias en esta materia. Tanto la comunidad como las entidades del tercer sector también tienen un rol y una importancia para tejer las alianzas y generar estos procesos restaurativos. A nivel de marco normativo, veíamos, es suficiente, se puede extender al ámbito administrativo, aunque existe una oportunidad de mejorar el marco normativo y por lo tanto vamos a trabajar también en esta línea. Y por último, queríamos aprovechar la necesidad de crear la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación en el ámbito estatal, como se prevé la Ley de Igualdad Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, porque puede ser un organismo que ayude a vehicular todas estas cuestiones. Las víctimas deben tener la condición de interesadas en el procedimiento administrativo. Y por último, es fundamental esta necesidad de una formación específica de los profesionales y de las administraciones públicas. Y por lo tanto, ya voy a dejar paso a Jessica para que a su vez se empiece el panel de lujo. Muchísimas gracias por la atención y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, Miguel. Y a Virginia, la verdad, muchísimas gracias a los dos por la intervención, por condensar también las pinceladas más importantes del informe. A continuación, tengo el honor de presentar a las personas expertas que comparten hoy con nosotras la presentación de este informe, ¿vale? Y evidentemente les agradecemos enormemente su participación. Comenzamos con Paula Rossi. Paula es licenciada en Psicología y se ha continuado formando tanto dentro como fuera de la academia. Es diplomada en Cultura de Paz por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Escuela de Cultura de Pau. Diplomada en Salud Mental en Contextos de Violencia Política y Catástrofes por el Grupo de Acción Comunitaria y la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un posgrado en Migraciones Contemporáneas por la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale? Y actualmente es co-coordinadora de SOS Racismo Cataluña y responsable de la perspectiva y atención psicosocial en su centro de atención de denuncia. Desde su llegada a Cataluña se dedica al acompañamiento de personas atravesadas por la migración, el racismo y la violencia institucional. También es parte de otras formas colectivas de activismo social y político de la ciudad y de América del Sur. Paula, buenos días. Muchas gracias por participar en esta presentación. Buen día, buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación, por darnos el espacio y sobre todo por el enorme trabajo que veo ahora, que había leído, ¿no? Como el resumen ejecutivo y demás del informe, pero la verdad es que es muy impactante y es muy importante que desde Provivienda hayan podido recopilar y hacer este análisis y hacer un informe semejante porque creo que nos va a servir a todos y a todas para continuar con nuestro trabajo diario, así que gracias por eso también. Muchas gracias, Paula. Nos gustaría que compartieras con nosotras, desde tu amplia experiencia en SOS Racismo Cataluña, si han podido implantar prácticas restaurativas en caso de discriminación residencial y, por otro lado, qué rol han jugado las administraciones públicas. Al punto que estamos ahora, diría y les diría que hemos intentado y que estamos intentando aplicar prácticas restaurativas en lo que es la discriminación y el racismo en el ámbito de la vivienda, así como en muchos otros ámbitos que abordamos desde SOS. Creo que también que algunos de estos intentos han ido avanzando y también hemos ido conociendo el terreno, ¿no? de dónde se dan y de cómo se dan y de cómo se podrían dar estas reparaciones, también en un trabajo muy, muy cercano y muy codo a codo y muy mano a mano con las personas víctimas de estas discriminaciones. Porque claro, cuando vienen a explicarnos cuál es la discriminación que han sufrido, nos explican, nosotros siempre hacemos una entrevista personal, nos explican su experiencia, ya ahí en el relato y en la narrativa del conflicto podemos ver o podemos identificar cuáles son aquellas cosas que más duelen, los impactos, tanto psicosociales como sociales o socioeconómicos, y siempre también hay una expresión
de qué sería una reparación para esa persona, aunque luego sí que lo preguntamos claramente, en cualquier tipo de caso, o sea, en cualquier tipo de caso que nos llega. Entonces, bueno, a partir de ahí, trabajar y abrir el abanico de cuáles son estas intervenciones y estas reparaciones posibles. Unos apuntes que me gustaría hacer, que lo han mencionado también en el informe, y agradecemos desde Sorracismo también eso, porque muchas veces el trabajo interseccional es difícil, y creo que en el informe se ve súper bien reflejado de cuáles son esas pequeñas diferencias, ¿no? Que no es lo mismo una vulneración del derecho del acceso a la vivienda por cualquier motivo que por una discriminación o que específicamente por racismo. Entonces esto tiene que ver por un lado con el carácter colectivo de la violencia racista o cualquier caso de discriminación, pero bueno, en este caso hablaré de racismo específicamente como el informe, y es este carácter colectivo, o sea, no solamente se está discriminando a la persona particular, sino que se está discriminando a todas las personas que lucen, se leen o se ven o se estereotipan como ella. Entonces ya no es un agravio personal, sino que es un agravio colectivo. Y estos impactos psicosociales, socioeconómicos y en los distintos ámbitos también es colectivo. Entonces la reparación tiene y debe que ir orientada al ámbito también colectivo. Otro punto es los distintos puntos de partida para un proceso de justicia restaurativa, y también mencionar cuál es la diferencia un poco con la mediación, ¿no? Se supone que una mediación es un lugar en donde las dos personas, bueno, un lugar me refiero a un espacio simbólico, en donde las dos personas deberían salir, ¿no? Como satisfechas, ganar-ganar, se dice. Es voluntario, las dos personas tienen que aceptar, bueno, y de ahí se realiza una mediación. La justicia restaurativa, tal como nosotros la entendemos, que también hay varias acepciones y corrientes y pensamientos al respecto, por un lado, creemos que puede ser aplicable a todo tipo de conflicto con el cuidado necesario, que no es, aunque sí que es ideal, obviamente, el reconocimiento de la víctima, no puede ser nuestro punto de partida, porque muchas veces, y sobre todo con racismo, no va a estar ese reconocimiento. Entonces, nos dejaría, nos truncaría toda una vía que es muy rica en cuanto a la reparación del daño, que la tendríamos cortada. ¿Por qué? Miguel decía, ¿no? Como el agresor subrogado o la persona representante, o sea, no necesitamos solamente al agresor particular o al ofensor particular, sino que esta figura puede estar representada por otras personas, por otras entidades, por otras organizaciones. Entonces, más allá de eso, e incluso la ausencia total del mismo. Como estamos hablando de una reparación colectiva, se podrían obtener reparaciones o sea, ya estoy saltando de un sitio a otro de lo que quería decir, pero bueno, se pueden obtener reparaciones simbólicas en, no sé, en una campaña de difusión, en la existencia misma de estas jornadas, en donde las personas discriminadas se vean reflejadas, vean que hay un reconocimiento del padecer que están teniendo, donde ven que hay 128 personas interesadas en la resolución de un conflicto que les pasa a ellas. Entonces, esta jornada misma, el reconocimiento mismo a otro nivel de la vulneración, es y puede ser una reparación para muchas personas. Pero bueno, sí tener en cuenta los diferentes puntos de partida, no solo socioeconómicas, sino en cuanto a la dimensión de poder y el desequilibrio de los vínculos. En las discriminaciones y especialmente en el racismo, claro, se estarían encontrando simbólicamente la figura de una persona oprimida y la figura de una persona opresora. Donde hay un vínculo de poder, hay un desequilibrio de poder que nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Si una persona blanca española va a ser siempre una persona blanca española, y una persona
negra, marrón, migrante, de una religión que no es leída como hegemónica del sitio en donde estamos, siempre va a ser una persona susceptible de ser atravesada por el racismo. Entonces, claro, si nos ponemos a nosotros mismos en el rol de facilitador, tendremos que estar muy, muy conscientes, muy revisados y muy atentos a que no se vuelvan a dar estas vulneraciones en función de la diferencia de poder. Y luego, como tercer punto, es, bueno, que se ha hablado bastante y he mencionado el tema del no reconocimiento, la normalización del discurso de racista, la no interiorización y un matiz de que podríamos tener un agresor que no se reconoce como agresor, porque es normal que yo no quiera tener una familia que proviene de otro país, porque como tienen otra manera de vivir, es normal que yo no quiera esa familia de vecino, porque sí, o porque un ejemplo que ponemos siempre, ¿no? O porque tiene otros horarios, pero el problema no es que tiene otros horarios, sino que es esa persona con otros horarios, porque probablemente una persona leída como igual, no sé, no tendría ese problema, o que genera malos olores en la comunidad, y ese mal olor luego descubrimos que es olor a alguna especia que no se usa en comida española. Y también un factor que claro que con las personas que llegan a denunciar no sucede, pero con muchas sí, que es que la propia víctima no se reconoce como una víctima, que lo lee como, bueno, estoy aquí, es lo que me toca, o sea, no es que no reconoce que le están vulnerando sus derechos, pero sí hay un punto de entender, bueno, soy extranjero, estoy aquí, es la parte que me toca. Entonces está ahí, también ahí, desde las entidades y las instituciones, o sea, las instituciones y las administraciones deberían ser las responsables de garantizar que estas cosas no sucedan, pero bueno, están fallando un poco, entonces nos queda a la sociedad civil intentar dar un poco más de visibilidad a esto para que estas personas vean que no, o sea, no es lo que te toca, no te debería tocar y hay maneras de solucionarlo. Específicamente al trabajo de con las administraciones. La vía penal nunca o casi nunca tiene éxito para nosotros. O sea, entonces, por un lado, creemos que la vía administrativa, o sea, nos deja a la vía administrativa y a las prácticas restaurativas como única opción, más allá de que creemos en ellas, la vía penal nos las deja como única opción. Y también hay que tener en cuenta que es una vía que, como si las personas que trabajan en esto saben que requiere de muchísimos más recursos, muchísima más energía, muchísimo desgaste para uno como facilitador, pero también para la persona víctima, porque requiere de todo el tiempo, demanda, es algo que la persona sigue sosteniendo en la cabeza, y muchas veces sigue viviendo el conflicto, porque claro, diferenciábamos, ¿no?, la vulneración en el derecho del acceso a la vivienda y en el disfrute de la vivienda en condiciones. Claro, pero ¿qué pasa? A veces es un círculo vicioso, porque sí es cierto que la víctima ya, o sea, siempre tenemos el factor que debilita un poco la intervención, o la que hace más difícil, es que nunca llegan en fases tempranas del acoso. Suele llegar cuando la persona no aguanta más, cuando dice no puedo más. O sea, al principio, bueno, es un poco normal, luego no le presto atención, y claro, cuando llega a SOS en particular, ya está súper deteriorado este vínculo y ya la persona no aguanta más. Entonces, claro, ¿cuál es la reparación que pide la persona? Que quiero que me deje de molestar, quiero que la vecina pare, o quiero otra vivienda. Pero ¿qué pasa? Al querer otra vivienda, no se la alquilan tampoco por ser quien es. Entonces, bueno, es todo un círculo difícil de salir. Podríamos decir que en Cataluña en particular, con la nueva ley de trato y no discriminación, sentimos que se está comenzando a intentar ser eficiente con esta ley. En los últimos meses, o sea, muy, muy, muy reciente, sí que tenemos y que supimos que
a nivel abordaje de la persona víctima va muy bien para muchas de ellas. La Oficina de Igualdad de Trato, o sea, ofrece en primer lugar un espacio de escucha que a algunas personas les viene muy bien, otras piensan que ya hablaron demasiado y que no necesitan hablar más y lo que quieren es que se les solucione el problema. Pero respecto con la víctima, va yendo bien, o sea, el feedback que estamos teniendo las personas es que bien. Con la otra parte desconocemos totalmente cómo se actúa, cómo se va. Tenemos sí un caso en particular que también tiene que ver con la importancia de que la persona que denuncia sea parte del proceso, porque bueno, se hizo una denuncia, bueno, un caso muy sencillo y muy común, y que no fue fácil probar también, porque como decían, es dificilísimo probar, porque uno cuando va a querer ingresar al mercado inmobiliario intuye por qué no le quieren alquilar la vivienda, pero casi nunca tiene la prueba. Pero bueno, en este caso en particular, una persona escribe una inmobiliaria y le responden que solo personas con DNI. Entonces esta persona le responde, entonces le dice sí y le manda el NIE, o sea, pensando que como siempre dicen DNI como genérico, entonces le responden que no, que tiene que tener DNI, que si no, no, y no le responden más. Entonces, un amigo de esta persona pues, escribe y dice esto, perdón, y vuelve a decir esto, le dicen que no, le explica que tiene NIE, le dicen que no, y le responden el correo, dice, es que el propietario no quiere personas extranjeras en el piso. Bueno, con eso pudimos hacer y avanzar. Esto ingresó por un lado a consumo, no se supo más nada, y luego sí que también lo denunciamos a la Oficina de Igualdad de Trato, y ahí sí tuvimos un contacto y la propia oficina nos explicó que en consumo habían desestimado el caso porque finalmente le habían alquilado el piso a una persona extranjera. Esto por un lado, no teníamos manera de identificarlo si la Oficina de Igualdad no nos lo explicaba, y por el otro lado nos pareció una respuesta totalmente banal y sin sentido, a la que no pudimos alegar y no pudimos ir más allá. Entonces eso es la carencia por un lado. Entonces ahí en este caso la oficina sí que también actuó bien. Un tema con el aspecto administrativo que es que la persona no puede elegir su reparación, así como pasa en el ámbito penal, en el administrativo también, no, está estipulado cuál debería ser la reparación. Por eso intentamos ir como un poco más allá de lo que dicen las legislaciones o las normativas y demás. ¿Por qué? Porque las personas necesitan una vivienda. Entonces también ahí está el otro factor. Voy con el tiempo justo, ¿no? Ah, que te veo, Jessica, que Sí, aparece. sí, Rosy, sí. En un principio queríamos que concluyeras el caso Sí, práctico porque perfecto. nos parecía súper interesante. Sí, es verdad que vamos bastante justitas de tiempo, Bye. pero sí nos parece muy interesante el aterrizaje en la realidad práctica, ¿no? Sobre la justicia restaurativa. Si tienes 2 minutitos y concluimos el caso, Perfecto. perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, este caso en particular está en esa instancia, está en que la Oficina de Igualdad de Trato ahora está trabajando. La respuesta inicial fue, no podemos, como que todavía no estaban las herramientas para identificar a la persona propietaria, para ver qué sanción o de qué manera abordarla. Hicimos un poquito más de fuerza como para decir, no sé, tenemos la dirección del piso, tenemos la inmobiliaria, tenemos el aviso, no debe ser tan fácil, pero bueno, también es cierto que es una oficina nueva y que todavía no cuenta con las herramientas para poder dar del todo respuesta a esto, pero digamos que es un caso que va bien y que sin esa administración no hubiéramos sabido que había resuelto consumo, por ejemplo. Y luego, dos casos más que podemos ampliar es una persona que logró que la inmobiliaria le pidiera perdón un año después, con lo cual, si lo vamos a ver a nivel laboral, por decirlo de alguna manera, bien,
¿no? Como, bueno, se puede considerar que tuvo éxito, pero ahí viene también el tener en cuenta las necesidades y las características de la persona. O sea, bien, esto salió, pero esta persona tuvo que pasar todo un calvario para conseguir una casa y el agravio en sí no se le ha reparado del todo. Entonces, esto también como parte de la lentitud que explicaba Miguel y Virginia, ¿no? Para dar respuesta. Y otra persona, otro caso, de una persona, de una familia gitana que tiene en audio las razones de diversas inmobiliarias por la cual no le alquilan, en donde se escuchan cosas como, bueno, el propietario puede elegir quién quiere vivir ahí y así como no puede no querer perros, puede decir que no quiere personas de determinado país o de determinadas características. Tenemos casos también a nivel judicial de un caso de Barcelona en donde la jueza misma dice, bueno, el propietario puede elegir quién quiere que viva en su casa. Entonces también ahí estamos vinculando, ¿no? Como el racismo inmobiliario, el racismo institucional, el racismo estructural, el racismo judicial. Entonces, ¿qué hacemos cuando también las personas que son las responsables de garantizar este derecho tienen este sesgo racista o discriminatorio también consigo? Entonces, bueno, así como conclusión súper rápida, que el racismo es estructural, que la discriminación es estructural y que para trabajar en unas prácticas restaurativas de un ambiente y de un aspecto en particular, también tenemos que trabajar en la política y en las estructuras que la sostienen. Y bueno, y tenía más para decir, pero bueno, lo dejamos para las preguntas. Rosy, muchísimas gracias, No, Paula. La a ti, verdad, un placer escucharte. Muchísimas gracias. a Vamos ti. a pasar con las siguientes compañeras. Damos paso a Virginia Domingo, que ella es presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa y directora de AMEPAX, que es el Servicio de Justicia Restaurativa de Castilla y León. Es investigadora desde el 2004 sobre la justicia restaurativa y ha publicado varios libros, además de ser autora del blog denominado justiciarestaurativa.com, el cual les invito a leer. Buenos días, Virginia. Gracias por estar con nosotras hoy. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por dar visibilidad a la justicia restaurativa y sus muchas posibilidades. Nos gustaría que compartieras con nosotras lo siguiente. ¿Cuáles consideras que son los principales beneficios de la justicia restaurativa para las víctimas y especialmente en los casos de delitos de odio? Asimismo también como para las personas victimarias y para las comunidades afectadas. Muchas gracias. Bueno, creo que a lo largo de la intervención se han ido diciendo muchas cosas que realmente son beneficios, ¿no? Pero para empezar, yo creo que no podemos entender los beneficios y conocer un poco algunos aspectos prácticos o realistas de la justicia restaurativa, que incluso ya te han dicho. La justicia restaurativa surgió por el olvido del proceso penal de la víctima. La víctima solo participa como testigo, por tanto es muy difícil que alguien que ha sufrido directamente los daños no pueda expresar lo que necesita para sentirse reparada, ¿no? Entonces surgió por ahí. Una cosa que hacemos en justicia restaurativa es no pensar por las víctimas. El sistema penal piensa por las víctimas. Decide, pobrecita o pobrecito, ha sufrido un delito muy grave, no sabe lo que quiere, papá Estado va a decidir por ti. En justicia restaurativa preguntamos a las víctimas. Por eso hay que cambiar un poco la mentalidad, especialmente los que venimos del mundo del derecho. La justicia restaurativa es una respuesta diferente de gestionar los daños que surgen de conflictos o de delitos. Me ha encantado cuando habéis hablado de las diferencias con mediación, porque eso es lo que limita que muchas personas piensen que en delitos graves, violaciones, delitos de odio, pues no se puede aplicar justicia restaurativa porque se piensa en mediación. Mediación es equilibrio, es igualdad, hay un conflicto que construir. Bien, en justicia restaurativa, para saber si estamos haciendo bien la justicia restaurativa, pensamos siempre en los principios. Y esto es lo que nos va a ayudar a entender los beneficios. En justicia restaurativa decimos que el delito, generalmente, o la situación conflictiva, genera daños. Y estos daños hacen que surjan necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues la primera, la que se nos ocurre, es la de la reparación del daño a la víctima. ¿Pero qué ocurre? En determinados delitos, como delitos de odio, agresiones sexuales, que me he especializado yo en estos momentos, nunca se va a dar una reparación como pensamos los demás.
Reparación como piensa el derecho, porque además el derecho siempre piensa en una reparación de tipo económica. Y muchas víctimas necesitan otro tipo de reparación. Entonces aquí es donde entra el preguntar a la víctima qué necesita. A veces la reparación, que también se hace justicia restaurativa en contextos de conflictos armados, es creativa, un acto simbólico que dé un poco de luz a esa oscuridad que causó ese daño a esas personas o a esa persona. Pero ¿qué más necesidades surgen? La de la persona ofensora de entender el impacto de sus acciones. Esto es muy complicado. Y no es que no muchas veces no lo entiendan porque son unos monstruos, son unas personas que no tienen escrúpulos, sino porque a veces es difícil asumir que tú eres el que ha cometido el delito de odio, el que ha hecho este delito que tan grave es, ¿no? Aquí entraría en juego la vergüenza. Por tanto, debe ser ayudado a entender el impacto de sus acciones. Y luego la comunidad. La comunidad necesita recuperar el sentimiento de seguridad. Todos, al final, de una manera indirecta, somos víctimas de los delitos, especialmente si ocurren en un lugar cercano donde nosotros vivimos. Pero también la comunidad necesita recuperar la confianza. Al final, justicia restaurativa trata de mantener la confianza, trata de relaciones de confianza. En el momento que se comete un delito, ya no nos fiamos de las personas, ¿no? Entonces, la comunidad también necesita esas cosas. Ojo, que la comunidad es víctima de todo indirecta, pero también es agente responsable, ¿no? Aquí entraría un poco lo que ha dicho mi compañera anterior. ¿Qué podemos hacer también nosotros como sociedad? Y que haya aquí tantas personas, me dice muchas cosas. ¿Qué podemos hacer para que no se perpetúen estos delitos, ¿no? Bien, una vez que tenemos estos principios, ya podemos saber un poco cuáles son los beneficios. Y antes de continuar con los beneficios, hablo muy deprisa porque 10 minutos da para poco, me gustaría hablar de que justicia restaurativa no siempre es encuentro conjunto, como muy bien habéis dicho, y me ha encantado el cuadro de Ted Watcher porque esto nos indica qué se puede hacer en justicia restaurativa. La justicia restaurativa no es una única cosa. Se pueden hacer esas metodologías que han explicado. Un matiz, las juntas son lo que nosotros llamamos conferencing, pero se aplica en México, lo han cambiado de nombre, también se llama reuniones restaurativas. Estas metodologías implican reuniones preparatorias. No es que juntemos a las personas directamente, hay mucha preparación de estos delitos más. Valoración de una posible conjunta y una o varias conjuntas. Pero también podemos trabajar solo con víctimas, solo con ofensores o solo con comunidad. Esto pocas veces se entiende, pero son los programas individuales. ¿Y cómo sabemos que estamos siendo restaurativos y que no es terapia, por ejemplo? Porque la justicia restaurativa no es terapia, tiene efectos terapéuticos. Pues porque estamos siguiendo algunos de estos principios. Por ejemplo, un programa para personas ofensoras, estaremos siendo restaurativos si trabajamos cómo responsabilizarles sobre los hechos dañosos que han cometido. Nuestro programa que tenemos ahora individual con víctimas de delitos de abusos sexuales. ¿Por qué es restaurativo? Porque proporcionamos este espacio seguro y estructurado donde las personas pueden compartir su historia, sus narrativas, y además proporcionamos una forma, un camino hacia la sanación para que pasen de víctimas a supervivientes. Algunas ya vienen como supervivientes. La justicia restaurativa no etiqueta. Y además fomentamos que piensen cómo se les podría reparar el daño, aunque no se vayan a reunir con la persona ofensa. Es decir, hay programas individuales y hay prácticas que generan estas reuniones conjuntas. Y claro, para que estas reuniones conjuntas se den en los delitos de odio, son muy complicados porque tienen un componente ideológico. Claro, no es igual alguien que roba porque necesita para drogas que alguien que roba, que comete una discriminación por un componente ideológico de valores y de creencias. Claro, se necesitan muchas más reuniones preparatorias, porque el propósito es sacarle de sus ideas y sus creencias sin darles sermones, sin prejuzgarles, sin hacer preguntas incriminatorias, sino generando un espacio de confianza. Parece complicado, ¿verdad? Pero es necesario generar este espacio para que las personas que han cometido esta clase de delitos, que también se incluyen terrorismo, homofobia, xenofobia, bandas criminales, ¿no? Tienen la voluntad cerrada, el corazón cerrado y la mente cerrada. Lo que necesitamos es abrirle la mente a la curiosidad, que otros valores pueden ser que ellos no han percibido, pueden ser los, o ellas pueden ser los convenientes,
abrir el corazón a tener compasión, a tener esa empatía con otras personas que no son iguales a ellos y ellas, y tener el coraje para tener una voluntad de querer cambiar, ¿no? De no querer repetir esas conductas. Por tanto, necesitamos muchas reuniones preparatorias, especialmente en estos casos. Y hacer el matiz de que no es lo mismo que se responsabilicen por las conductas que asuman el error. ¿Por qué? Porque, aunque yo sé que muchas legislaciones exigen eso, realmente me he encontrado con que muchas personas dicen, sí, yo no quiero que venga a vivir aquí, yo no le quiero cerca, yo no quiero tenerle como amigo, yo no quiero ni que verle por la calle. Asumen, o sea, ven, se responsabilizan, pero no asumen el daño, no ven el impacto de sus actos, ¿no? Por tanto, es muy importante. Y respecto de los beneficios, bueno, pues los mayores beneficios son las narrativas. Damos un espacio para que las víctimas puedan contar su historia, sin sentirse interrogadas ni cuestionadas. ¿Esto qué hace? Desafiar la invisibilización. Muchas veces no cuentan la historia. ¿Por qué? Porque lo asumen como algo natural, lo ha dicho mi compañera, muy bien, como natural, o porque es algo que les ha pasado y no quieren contarlo. Además, experimentan la escucha compasiva. Primero del facilitador en esas reuniones preparatorias o en ese programa individual, y luego, en muchos casos, si hay esa reunión conjunta de la parte ofensora. Posibilita la conexión. Tú no tienes por qué soportar estas conductas, pero es que además tú mereces respeto, consideración. Y crea algo muy importante, un beneficio muy importante para mí de la justicia restaurativa, especialmente en estos delitos, la posibilidad de encontrar un sentido diferente a lo que has vivido. Resignificar tu historia. ¿Qué significa? Si yo asumo que soy una persona extranjera y siempre me van a tratar diferente, nunca vas a poder salir de esa etiqueta de persona víctima, ¿no? Entonces necesitamos que encuentren un significado diferente. Soy esta persona, soy una persona sobre todo, que sufrí estos daños, pero también soy esta persona que me voy a recomponer y que a partir de ahora no voy a permitir y no me van a causar más daños a menos las personas que me los causan. Porque es importante eso, ¿no? Esa oportunidad de que las personas cuenten su historia y que además sean preguntadas cómo quieren sentirse reparadas. Tenemos tendencia a pensar, pues esta persona querrá esto, querrá lo otro. Muchas veces las personas con el proceso restaurativo ya se sienten reparadas, sin perjuicio de que haya cuestiones económicas que haya que atender. A veces el proceso simplemente es sanador. Y ojo, insisto, no es terapia, pero tiene efectos terapéuticos. Para la persona ofensora es muy importante estos beneficios porque pueden eliminar el estigma o la etiqueta de soy un delincuente, entre comillas, de delitos de odio, soy un racista, ¿no? Que a veces esa carga es muy pesada, ¿no? Entonces, tú eres una persona que ha hecho estas conductas, pero también eres esta persona que ha resignificado toda esa historia y eres una persona que has entendido que todas las personas merecen respeto y consideración. Y entender el impacto de sus acciones, ¿qué iba a ayudar? Pues nos va a ayudar a la víctima directa y a nosotros como sociedad, evitar que se repitan esas conductas en otras personas. Por tanto, los beneficios para la comunidad sería una sociedad más segura y más reconectada. Me gusta la palabra reconectada. ¿Por qué? Porque es más probable que haya menos víctimas sufriendo similares daños y mucho más probable que haya menos ofensores reiterando esas conductas. Y además me gusta el papel que habéis dado a la comunidad, porque muchas veces nosotros como comunidad también podemos hacer programas solo con comunidad para ver qué podemos aportar cada uno de nosotros para evitar, ¿no?, lo que habéis llamado reactivo y proactivo, la justicia restaurativa como prevención. Y me he pasado unos minutos, pero quería acabar mencionando, porque mi compañera anterior lo ha dicho y me parece muy interesante. Claro, hasta ahora la justicia restaurativa se ve como paradigma de justicia, a nivel interpersonal o como mucho de un grupo de personas. Pero ¿qué ocurre? Si queremos que la justicia restaurativa sea transformadora, debemos aspirar a la justicia restaurativa como movimiento social. Os recomiendo el libro de Fania Davis, el pequeño libro de la raza en la justicia restaurativa, porque trata mucho sobre esto. ¿Qué significa? Pues no solo trabajar a nivel interpersonal, sino a nivel estructural, ¿no? Qué estructuras del Estado, del sistema, de valores, incluso machismo, qué valores están en el sistema que habría que cambiarlos por otro para que no se reiteraran determinadas
conductas, ¿no? Entonces sería la justicia restaurativa como movimiento social. Y se trataría, si ahora voy a poner en el chat como el libro, se trataría un poco de entender que como comunidad también podemos empoderarnos y reclamar estos cambios para evitar no ya que no se genere un daño a una persona concreta, sino a futuras personas, ¿no? Que la sociedad cambie y seguir, pues esto es utopía, pero puede ser realidad. Soy utópicamente realista para los que no me conocen. Puede ser una posibilidad importante, ¿no? Abordar estos daños estructurales. Y así la justicia restaurativa también sería transformadora, porque hemos atendido al daño concreto y hemos prevenido posibles otros. Perdonad porque he hablado muy deprisa y encima me he pasado 3 minutos. Tenemos muy poquito tiempo, a todas y cada una nos gustaría escucharlas mucho más, pero bueno, muchísimas gracias por condensar toda esta información. Gracias, Virginia. Pasamos ahora a presentar a José Ignacio Martínez. Él es coordinador del Servicio de Justicia Restaurativa del Gobierno Vasco desde el 2018. Coordinador del área de justicia de personas adultas en el Instituto de Reintegración Social de Euskadi, que integra en Departamento de Integración que se integra en el Departamento de Atención a Víctimas de Delito, Departamento de Ejecución de Penas Extrapenitenciarias y Departamento de Justicia Restaurativa. Es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogacía de Vizcaya desde 1993. Ha trabajado como jurista en el Servicio de Atención a la Víctima y el Servicio Vasco de Gestión de Penas del Gobierno Vasco entre el 2008 y 2018. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por vuestra invitación y por el privilegio de estar aquí con unas ponencias y unas exposiciones interesantísimas y que además, por lo que he visto, la cantidad de personas que están apuntadas, registradas, que han generado un gran interés. Así que, vamos, un verdadero privilegio. Qué bueno. La verdad que sí, que es un espacio donde nos hemos encontrado muchísimas personas para reflexionar y con unas ponentes brillantes, todas las personas que están aquí presentes, así que estupendo. Nos gustaría que compartieras con nosotras si podría extenderse el enfoque de la justicia restaurativa del ámbito penal al sancionador administrativo y qué papel puede jugar la administración pública en impulsar la justicia restaurativa en este tipo de procedimientos. Muchas gracias. Creo que la exposición del proyecto creo que lo ha reflejado de forma bastante clara, ¿no? En el sentido de que, tal y como indicaban Paula como Virginia, y a su vez Virginia y Miguel, la situación, bien sea generada, la victimización generada, bien sea por un delito o por una acción discriminatoria, de alguna forma genera este tipo de situaciones discriminatorias y que por lo tanto dañan la dignidad de las personas, más allá de lo que es el posible daño material o físico que hayan podido sufrir en atención de la victimización generada, ¿no? o producida. Lo que yo creo que puede aportar la justicia restaurativa en procesos sancionadores administrativos tiene mucho que ver con lo que puede aportar en otro tipo de procesos. Y yo creo que el proceso administrativo admite la posibilidad de los métodos alternativos, no solamente por el reconocimiento en la ley 39/2015, que en cierta forma recoge ya estas metodologías o esta posibilidad, sino también desde la propia Carta de los Derechos Fundamentales, la Carta Europea de Derechos Fundamentales del año 2000, que establece como un requisito de buena administración el utilizar estos métodos alternativos, entre ellos pues la mediación, que sería la herramienta quizá básica de justicia restaurativa. Lo que en cierta forma permite la justicia restaurativa en el ámbito de la administración es la visibilización individualizada del conflicto
en el que interviene la administración. Es decir, si la administración es la herramienta de gestión del Estado para, de alguna forma, administrar o gestionar la sociedad, lo que genera es una deshumanización o una desindividualización de los conflictos que en cierta forma pretende evitar o de los derechos que quiere proteger. Antes he visto en la exposición, en la magnífica exposición del proyecto, una noticia en la que se veía el titular de unos propietarios en Barcelona han sido sancionados o han sido sancionados con una multa de 45.000 euros. De 45.000 euros, bueno, pues por discriminación residencial, ¿no? No he podido ver el resto de la noticia, y ya la leeré en su momento, pero lo que a mí me plantea, o la duda que me ha planteado es, de esos 45.000 euros, ¿cuántos han ido en concepto de responsabilidad civil para paliar el daño generado en a las víctimas que sufrieron ese acto discriminatorio, ¿no? Muchas veces la sanción administrativa, digamos, es por así decirlo, pura, sencilla y llanamente, la aplicación de una sanción cuyos efectos reales sobre la persona que ha sufrido el daño, pues realmente son inexistentes. La justicia restaurativa o los procesos de justicia restaurativa lo que permiten, en cierta forma, es, tal y como indicaban Paula y tal y como indicaba Virginia, y a su vez los compañeros de Provivienda, es que permite hacer incidencia en las consecuencias directas e inmediatas sufridas por la persona, y permite a su vez establecer conciencia por parte de la persona que ha discriminado sobre las consecuencias de sus hechos. Y esto no es ni más ni menos que los efectos que tiene la justicia restaurativa o los procesos de carácter restaurativo, o que se rigen por principios o por el espíritu restaurativo, en el resto de conflictos que se pueden dar en nuestro sistema de convivencia a distintos niveles, en el ámbito familiar, en el ámbito local y en el ámbito de quebrantamiento de derechos perseguibles, bien sea por la vía penal, por la vía civil o por la vía administrativa. Realmente lo que hace o lo que permite es acercar, en definitiva, los sistemas de gestión general a las necesidades particulares generadas, porque en definitiva la administración es eso. La administración es una estructura formada por personas que trabajan para personas. Las entidades somos estructuras creadas o formadas por personas que trabajan para personas. Y si bien es cierto que el reconocimiento y el descubrimiento de nuevos derechos, como los que amparan toda la normativa mencionada, es absolutamente necesario, porque responden a una necesidad generada por la evolución y el cambio en nuestra sociedad. También es cierto que muchas veces el reconocimiento de un derecho como entelequia, es decir, del derecho como protegido, como ente para ser protegido, implica en muchas ocasiones la despersonalización de ese derecho, ¿no? En cierta forma, el titular, no he leído la noticia, no me ha dado tiempo y la buscaré, vuelvo a insistir, pero refleja un poco eso. Es decir, en ese titular se habla de
unos propietarios de una vivienda han sido sancionados por el Ayuntamiento de Barcelona con 45.000 euros, con una multa de 45.000 euros por discriminación residencial. Discriminación en vivienda. Dentro de ese titular, ¿dónde están las personas que la han sufrido? Los procesos de justicia restaurativa, bueno, ¿dónde están las personas que han sufrido esa discriminación en ese titular? Lo que me hace pensar es dónde están las personas que han sufrido esa discriminación en el expediente sancionador. ¿Y cuál ha sido el efecto positivo de ese expediente sancionador expresamente sobre esas personas? Así pues, los procesos de justicia restaurativa, de forma sencilla y llana y simplemente con la finalidad de corroborar y volver a reiterar, quizá ya lo haya manifestado por todas las personas que han participado antes, es la de individualizar, porque los derechos y la protección de los derechos solo tienen sentido cuando realmente tienen un efecto positivo, real y activo en la vida particular de las personas. Cuando tienen sentido cuando esos derechos no están para que yo forme parte de un colectivo y por tanto tenga yo una etiqueta que genera bueno, pues el derecho a que yo pueda ser protegido en función de mi pertenencia a tal colectivo o a tal etiqueta, ¿no? Los derechos tienen sentido en tanto en cuanto su reconocimiento, protección y defensa mejoran mi propia existencia a nivel individual. Y eso es lo que hacen las herramientas de justicia restaurativa. Entonces, las herramientas de justicia restaurativa permiten acercar, y dentro del ámbito administrativo, lo que permiten es acercar los grandes conceptos, los grandes o pequeños expedientes sancionadores que se rigen por las normativas correspondientes y por los protocolos correspondientes, permiten acercar todos esos grandes conceptos a las circunstancias particulares y vivenciales de las personas que están sufriendo el quebrantamiento de ese derecho. Y lo que permiten sobre todo, y eso lo han señalado creo que perfectamente y de forma muy práctica, didáctica y muy iluminadora, tanto Paula como Virginia, lo que permiten es acercar a personas y que las personas se vean a sí mismas como personas. Me ha parecido muy interesante la racionalización que ha hecho, por ejemplo, Paula. Me ha parecido enormemente interesante porque es un reflejo de las necesidades que se generan en el momento en que nos interrelacionamos, ¿no? Cuando ha dicho Paula la justificación racionalizada de muchas personas cuando se produce algún tipo de discriminación, y es que en la escalera huele mal o tienen distintos horarios. Me parece una reflexión muy interesante. Es decir, cómo intentamos racionalizar siempre nuestras emociones y cómo buscamos siempre justificar nuestras emociones, nuestros prejuicios, ¿no? que son esencialmente irracionales, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que permite la justicia restaurativa, las herramientas de justicia restaurativa, es generar espacios de diálogo donde las personas nos ponemos cara y nos vemos como personas.
con nuestras necesidades, nuestras limitaciones y con nuestras habilidades y capacidades de mejora. Eso es lo que yo creo que tendría que decir, básicamente. Y no quisiera alargarme más porque creo que, en definitiva, las exposiciones anteriores han dado respuesta a muchas de las cuestiones que pueden plantear el cómo trasladar los procesos de justicia restaurativa al ámbito administrativo. Muchas gracias, José Ignacio. También ahora pasamos a algunas preguntas, de todas formas, que nos han hecho desde el chat. Nos encantaría que se incorporaran nuevamente Virginia y Paula, ¿vale? Una pregunta que nos han hecho que tiene que ver con lo que nos estaba comentando ahora mismo Ignacio es, ¿creen que es necesario que la persona se autoperciba como víctima de racismo o xenofobia? O porque no puedo más, como dice Paula, para iniciar el proceso judicial. Habla un poco pues del autoconcepto, ¿no? Y la importancia que tiene que ver en un proceso de justicia restaurativa de comprender la situación especial de víctima. Voy yo, no sé qué. Compañeras. Bueno, empiezo. No, claro, no son excluyentes las dos cuestiones, que no, por un lado percibirse víctima y por el otro no puedo más. El tema de percibirse víctima de una discriminación racista o de una violencia racista, claro, implica también muchas cosas. Por un lado, la conceptualización tradicional de lo que es ser una víctima, que lo decía Virginia con el tema de cómo la justicia penal ve a las personas, y esto también de ser una buena víctima o no, porque si eres una persona fuerte, que vas a reclamar tus derechos, que no te ves impactada como se espera, llorando, pobrecito, el otro no ve una persona vulnerabilizada. Entonces, a la vez, la autopercepción también tiene que ver con eso, es reconocerme víctima, reconocer que se han vulnerado mis derechos, podría implicar reconocerme un poco débil, o un poco débil aquí. Entonces sí que a veces es un poco complicado, y por eso el proceso es, bueno, es normal, o sea, es el otro el que es un tal o cual que me dice esas cosas, después como no, es el otro el que me está discriminando, entonces sí que implica un proceso. Pero también por eso también siempre poner el foco o sea, en el daño, pero también que el daño es una vulneración de derecho. Entonces poner el foco en el derecho, en el centro de la víctima y el foco en el derecho vulnerado. O sea, y abordarlo desde ahí. Creo que tiene que ver, no sé si respondí la pregunta, pero un poco con eso que en estas cuestiones es compleja. Y el tema del no puedo más tiene que ver, podría tener también que ver con eso, ¿no? Como hasta dónde puedo aguantar, o hasta dónde puedo hacerme el distraído, o hasta dónde, o hasta dónde realmente no me afecta a nivel de que me tengo que ir de mi casa. Y claro, también estamos hablando de un ámbito muy íntimo de la discriminación, no es lo mismo la vivienda que en otros espacios, o sea, ni más grave ni menos grave, pero sí que es. Entonces sí, cuando las personas suelen llegar con el conflicto ya muy deteriorado, porque han pasado seguramente por todo este proceso, sin generalizar, ¿no? Pero un poco... Yo solo añadiría que desde el punto de vista restaurativo, pues depende de cada persona, no todas las personas somos iguales. Me he encontrado con personas que quieren llamarse ya supervivientes porque quieren dignificar todo ese camino que llevan atravesado de dolor, de entender lo que han sufrido, de reivindicar sus derechos, y en cambio hay otras personas que quieren seguir llamándose víctimas precisamente para que se les visibilice. Lo único que es importante es, si una persona no se considera víctima, no tratar de revictimizarla diciéndola, no, pero tú eres víctima, ¿no? Y en justicia restaurativa nos importa más las historias y la historia del daño que cómo se autodenominan, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que en algún momento dejen de sentirse víctimas, si no el sistema les está fallando. 20 años sintiéndose víctima una persona, el sistema les está fallando.
Sí, un poco también, una vez más, reiterar lo manifestado por Paula y Virginia. Es decir, tendemos a establecer un perfil ideal, que yo creo que ha salido también antes en las exposiciones anteriores, tendemos a establecer un perfil ideal de víctimas. Y cuando tú tienes o te encuentras en un espacio de diálogo en el que se encuentran víctimas del mismo delito, incluso en un momento dado, te encuentras que manifiestan necesidades, todas ellas diferentes o muy distintas, ¿no? Sí que hay un elemento común, o puede haber reflexiones comunes, pero después hay matices muy importantes de carácter vivencial de cómo se ha vivido todo su proceso, ¿no? Entonces, el hecho de interponer o no, o iniciar un expediente, va a depender también no solamente de la percepción que se tenga una persona de sí misma, sino, como ya ha comentado antes Virginia y también como ha comentado Paula, va a depender también de la resistencia o la capacidad que tenga esa persona de afrontar también un expediente de ciertas características. Es decir, que puede ser un expediente administrativo en un caso, el expediente judicial en otro, ¿no? En el que va a tener que acreditar y demostrar las lesiones sufridas y el daño sufrido. Y no siempre va a encontrar la respuesta adecuada, muchas veces o bien por parte de la administración o la administración de justicia, ¿no? Entonces, depende de muchos factores, y muchos de esos factores tienen un carácter individual, conforme a la persona que ha sufrido el problema en ese caso. Muchas gracias. Pasamos a otra pregunta que había en el chat, donde cambiamos totalmente de enfoque. Ya no hablamos de la persona víctima y su autopercepción, sino ya hablamos del enfoque del Estado. Nos comentan, cuando pensamos en las discriminaciones llevadas a cabo por el Estado, que detiene aún más poder y el mando de la estructura sociojurídica, ¿qué dificultades de aplicación de la justicia restaurativa han encontrado? Y nos dice, ¿qué cuidados especiales se puede requerir? Ahora que empiece otro. Vale. Bueno, empiezo yo, si queréis. A ver, la dificultad principal, yo creo, por lo menos tal y como lo vivo yo, es quizá la de la sensibilización por parte de las personas que forman parte quizá de las administraciones, ¿no? o de los operadores activos. Eso es bastante frecuente. Es decir, hay que tener en cuenta que la justicia restaurativa implica un cambio de paradigma, un cambio de percepción de cómo gestionar las problemáticas de las personas, y entonces eso implica cambios de actuación, diseños distintos, forma de ver a la persona administrada o a la persona justiciable de forma distinta, y entonces, bueno, eso requiere un esfuerzo. Después supone en muchas ocasiones el operador, normalmente, en términos generales, hablo de operador desde el punto de vista quizá más, digamos, más despersonalizado, más estructural. Después sí que es cierto que hay personas que son o representan operadores con enorme sensibilidad hacia las personas, etcétera. Pero el sistema muchas veces no permite ser sensible a las circunstancias individualizadas y a las situaciones individualizadas. Por otra parte, se siente como una injerencia o se percibe como una injerencia en la actividad propia profesional. Ya no se trata solo de cambiar de pensamiento, sino muchas veces se piensa, si nosotros hemos actuado siempre así, ¿por qué tenemos que incorporar herramientas que para nosotros siempre han funcionado, bien o mal? Pero bueno,
que de alguna forma también han ido evolucionando y han sido siempre la respuesta tradicional a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esas resistencias son bastante habituales. Yo hace poco asistí al Congreso de la Abogacía Estatal en Tarragona, que estaba destinada, digamos, a promocionar los métodos alternativos de resolución de conflictos, junto con otro tipo de ponencias y otro tipo de charlas, y en las charlas destinadas específicamente a, bueno, pues a los MASC, que es un término que no me gusta nada, me gusta más hablar de espacios dialogados, pongamos por caso, pero bueno, a los métodos alternativos, bueno, pues estábamos 15, 20 personas de 1.500, ¿no?, que estábamos inscritos en el Congreso, ¿no? Es decir, todavía existe una resistencia a esa sensibilización. Esa yo creo que es la principal dificultad que nos encontramos. Voy a hablar yo porque solo voy a hacer lo ha explicado muy bien José Ignacio. Yo solo quería hacer una reflexión. Efectivamente, los problemas los ha explicado perfectamente. Neil Christie dijo en una ocasión que el Estado nos roba el conflicto. Entonces, claro, el problema es cómo hacer entender al Estado que tiene que devolver parte del poder a los ciudadanos para gestionar estos conflictos y estos daños, y que encima el Estado, que es algo muy impersonal, va a ser parte, ¿no? Entonces, que el Estado entienda que está formado por personas, que también tiene que hacerse responsable, es complicado. Por tanto, lo que ha dicho de la sensibilización es esencial, ¿no? Diría yo que debiéramos aspirar a que toda la estructura del Estado, de las comunidades autónomas, todo el sistema funcione con un enfoque restaurativo. Yo aquí, por poder pedir, pues sigo pidiendo cosas utópicas, pero que son realistas. Bueno, una cosita también que creo que es el camino, ¿no?, hacia dónde vamos, a eso, con el enfoque en la reparación del daño, en el reconocimiento de la acción que ha causado el daño por parte, y a nivel Estado, el tema de las garantías. Como decía José Ignacio, o sea, la sensibilidad de los funcionarios o de las personas está buenísima, pero tampoco se puede dejar a nivel estructural el criterio o a la discrecionalidad o a la suerte de que te toque uno o te toque el otro en el escritorio. Entonces, está muy bien el tema, en SOS hacemos formaciones a funcionarios, está muy bien y todo, pero si no hay, digamos, estructuralmente no hay un reconocimiento y no hay una predisposición a trabajar por ello, claro, se complica. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Consideran que ha habido un antes y un después a partir del 2015 con el Estatuto de la Víctima del Delito y la puesta en marcha de las oficinas de asistencia a víctimas? ¿Creen que se ha valorado el impacto? Voy a empezar yo porque voy a ser yo en mi contexto. Claro, yo vivo en una comunidad autónoma donde no tenemos competencias en justicia. Entonces os diré que, en principio, una norma sobre víctimas, algo tan importante, vacía de dotación económica, ya es una cuestión que me da mucha, iba a decir una palabrota, pero se está grabando, mucha mala leche, ¿no? En mi comunidad autónoma no se ha notado. Había un proyecto para desarrollar una macrooficina de asistencia a las víctimas, pero a fecha de hoy seguimos teniendo lo que teníamos. Pues un funcionario, una psicóloga o un psicólogo que trabaja, pues bueno, lo que puede a tiempo cuando le remuneran. Entonces, en mi comunidad autónoma no. Lo que sí que ha marcado una diferencia, porque ya tenemos unas mínimas referencias a justicia restaurativa muy malas, porque lo confunde con mediación, por cierto. Pero bueno, menos es nada, ¿no? Sería muy mejorable, pero ya tenemos recopilado una serie de derechos de víctimas. Pero debiera mejorarse. Vale, seguimos así, vamos turnándonos un poco en el orden de intervención. A ver, yo sí que tengo el privilegio de vivir en el País Vasco en el sentido de que en el año 1991 se creó el Servicio de Atención a la Víctima con unas herramientas muy semejantes a las que establece el Estatuto de la Víctima y que después desarrolla el decreto, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues... y después yo creo, siempre suelo decir
que vivimos en un espacio privilegiado, a diferencia de otras comunidades autónomas, como puede ser Castilla y León, por sus dimensiones, o puede ser también Cataluña por sus dimensiones, o Castilla-La Mancha por sus dimensiones, en el que somos una población de 2.200.000 habitantes, en los que tenemos cuatro, del servicio de atención a la víctima, 14 oficinas del Servicio de Justicia Restaurativa, 4 oficinas del Servicio Vasco de Gestión de Penas y, por tanto, cualquier persona usuaria en el País Vasco está a menos de una hora de cualquiera de los servicios a la hora de tener que desplazarse para poder ser atendido o ser asistido, ¿no? Entonces, eso da un acercamiento muy importante a lo que es la ciudadanía, porque estamos al pie del ciudadano, prácticamente, ¿no? Es decir, simplemente, por ejemplo, el Servicio de Justicia Restaurativa tiene una oficina en cada uno de los partidos judiciales, de los 14 partidos judiciales del País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, pues las posibilidades de acercamiento son inmensas en ese aspecto. Y teniendo en cuenta, tal y como ha dicho Virginia, que tenemos una ley, el Estatuto de la Víctima, que aparte de confundir justicia restaurativa con mediación, y además ahora prohibir a determinados perfiles de personas victimizadas la posibilidad de acceder a los procesos de justicia restaurativa porque lo confunde con mediación, con lo cual genera una situación discriminatoria. Bueno, pues hay que... Bueno, yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, somos privilegiados en por lo menos lo que es el esfuerzo que ha hecho la Administración en acercar este tipo de procesos a la ciudadanía. Eso, en ese aspecto también tenemos nuestras dificultades, etcétera, pero desde luego a nivel por lo menos estructural y estratégico, pues yo creo que ha sido un avance importante. Sí, lo que puedo decir de Cataluña va más en línea con lo que decía Virginia en cuanto a la estructura en general. O sea, sí aclarar que, digamos, hablo de víctimas de racismo, porque igual con víctimas de otro tipo de violencia, la oficina funciona diferente, pero el primer obstáculo que tenemos es el reconocimiento de la violencia. Entonces, como que estamos, además de todas esas carencias de funcionamiento, del tema de la mediación, claro, ¿qué vamos a mediar en una discriminación racista? Que no... Y aparte de eso, o sea, es como uno, bueno, no me voy a extender en mediación, pero, o sea, ¿qué es eso? Es lo que dice Virginia, y que la opinión va en lo que refiere a víctima de discriminación, y que ya tenemos el primer obstáculo, que es el reconocimiento de esa persona como víctima y como qué tipo de víctima. No tenemos casos que, es cierto que desde SOS no recurrimos frecuentemente o casi nunca a la oficina un poco por historia, o bueno, porque no la tenemos como muy presente como reparadora, pero tampoco se ha acercado, tampoco ha habido como un ida y vuelta en cuanto a casos particulares me refiero. Muchísimas gracias. Había más preguntas en el chat que no vamos a poder abordar por el tiempo, no por otra cosa. Entonces, yo voy a dar por concluida la presentación del informe de 2022. No sin antes dar las gracias tanto a Paula como a Virginia como a José Ignacio por haber compartido con nosotras este espacio. También dar las gracias a Virginia y a Miguel, que han hecho la exposición de las conclusiones del informe. Darle las gracias también a toda la trastienda, a todas las compañeras y compañeros que están detrás de la organización de esta jornada, y por supuesto a las más de 100 personas que han estado conectadas, donde demuestran pues una preocupación, una inquietud, y hemos compartido un espacio donde reflexionar y aprender y conocer qué es la justicia restaurativa y cómo se puede incorporar en la exclusión residencial o la discriminación residencial que pueda sufrir la población por motivo de origen. Muchísimas gracias. Quedará esta sesión grabada y colgada en nuestra página web, ¿vale? Del programa de no discriminación dentro de la web de Provivienda. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer y un privilegio estar tan bien acompañado
por todas las personas ponentes, por vuestra invitación y todas las personas que han participado. Un verdadero placer. Lo mismo Y a digo, vuestra muchas disposición. gracias. Muchas gracias. Lo mismo, y que hagamos más de estas cosas. Para lo que necesitéis, lo Así mismo, a vuestra disposición. Igual. Muchísimas gracias. Feliz Gracias. día. Gracias, igualmente. Feliz día. Hasta luego.